7:15 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Rafael Uzcategui, secretario general nacional del Partido Patria para Todos, sigue con nosotros. Dejamos pendiente el segmento anterior y antes de escuchar denuncias que hizo ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, por cierto, en cadena nacional, de qué se hace responsable el gobierno venezolano cuando a todos los problemas, según denuncian algunos disidentes del chavismo, siempre la respuesta del gobierno es, bueno, la culpa es exógena. Mira, los distintos factores. No hay institución en Venezuela que no sea ajena a la situación que vivimos. La burocracia eclesiástica, la conferencia episcopal, los cardenales, los obispos, guardaron silencio ante 10.000 víctimas, ante más de 3.000 desaparecidos. ¿Tú has visto que alguna vez esa iglesia católica se haya pronunciado, salvo sacerdotes que no son parte de su burocracia? Pero la conferencia episcopal no lo es así. Ahora, parece que aquí no ocurrió nada. Ahí está sentado, mira que ahí no estamos sentados todos en la mesa del diálogo. ¿Usted no se siente representado como PPT en esa mesa entre el gobierno y la oposición? Yo creo en la necesidad. Ahora, ahí está sentado el gobierno. Pero ustedes apoyan el gobierno. Nosotros apoyamos a Nicolás Maduro como presidente de la República. Bueno, pero él es el jefe del gobierno. Exactamente, pero tenemos críticas y lo hemos señalado abiertamente. Cuando decimos que el socialismo es ético productivo, no ahora. Cuando el señor Henry Falcón guardaba silencio respecto a eso, nosotros lo decíamos. Cuando otros ministros que se fueron, algunos en el país y otros en Miami, otros huyendo en el mundo, nosotros lo decíamos claramente. O sea, en nosotros hay una continuidad histórica. ¿Y usted ha visto algún funcionario, alto funcionario del gobierno, señor Uzcategui? Le hago esta pregunta a usted específicamente porque lleva varios años denunciando prácticamente lo mismo, de corrupción dentro del propio gobierno nacional, de ineficiencia y de poca rectificación. ¿Usted ha visto en los últimos 3 o 4 años uno solo que me nombre, funcionario del gobierno, asumiendo públicamente la responsabilidad por alguna mala decisión que se haya tomado o por alguna error cometido? En privado se lo he visto. Públicamente no lo he visto. ¿Por qué no? ¿Por qué no públicamente ante el país? Bueno, creo que ese es uno de los problemas más serios. Hay que decir, cometimos un error. Bueno, aquí lo he visto diciendo que eran sectarios, pero siguen siendo sectarios. Que no respetan a sus aliados. Hecho que yo me preocupo. Nosotros no somos ni aliados en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Judicial. No somos aliados en ninguna instancia de gobierno, no somos aliados en el gobierno, no somos aliados en el Estado, no somos aliados en los gobiernos regionales, salvo excepciones, 2 gobiernos regionales. Entonces, ¿por qué se mantienen apoyando al gobierno? Porque nosotros somos socialistas. ¿Y qué es lo que tenemos al frente? Tenemos al frente la oligarquía, después de la rebelión de Manuel Antonio Matos. ¿Y este gobierno socialista? La oligarquía se posesionó de la política, se la arrebató a Deico Pey. ¿Este gobierno es socialista, señor Uzcategui? Este gobierno es un gobierno que ha propiciado los cambios y que nos ha colocado en la senda del socialismo. Ahora, eso no es fácil. Usted dijo que usted apoyaba, y ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, usted dijo que usted apoyaba al presidente Nicolás Maduro. ¿Apoya usted a quienes acompañan en el gobierno Nicolás Maduro? No, nosotros tenemos serias críticas, como muchos ministros. Si te acabo de decir ¿qué ha hecho la superintendencia de bancos? ¿Por qué no se dice con nombres? ¿Cuáles ministros? Pero te estoy hablando ya, en este momento, estoy diciendo, ¿qué ha hecho la superintendencia de bancos que permitió que un monopolio en Credicar? ¿Qué han hecho los ministros respectivos respecto al monopolio de la Polar? Ya lo han dicho, ¿por qué empresas correctamente nacionalizadas no han funcionado? Todo eso lo hemos dicho. Ahora, tampoco me puedo eximir y tampoco me puedo sentar aquí para que el primero que tiene que decir es el Papa Francisco. La iglesia venezolana históricamente
su conferencia episcopal ha hecho silencio, silencio frente a los muertos. Lo hizo frente a la conquista, lo hizo frente a la colonia, lo hizo en toda la historia. Se opuso a la guerra, se opuso a la independencia, se opuso a Simón Bolívar. Mire, señor Uzcategui, ¿sabes quiénes no guardan silencio? La audiencia, que ha escrito muchísimo y tenemos participación que vamos a reseñar de inmediato con mi compañera Stenimf Olivares. Stenimf. Así es, Gabriel, y le agradecemos al señor Uzcategui, por favor, respuestas lo más precisas que pueda en la medida de lo posible para lograr mayor participación. El doctor Alejandro Galuele dice lo siguiente: Mesa de la Unidad Democrática y PSUV deben colgar los guantes y permitir que el pueblo disfrute su Navidad, sin estrenos, ni hallacas, ni juguetes, pero en paz. ¿Cuál es su opinión? Totalmente de acuerdo. ¿Quiénes lo han hecho en el pasado? ¿Quiénes lo han hecho presente? ¿Quiénes lo hicieron en el paro petrolero? ¿Quiénes aterrorizan? ¿Quién es el dueño de la página, el laboratorio terrorista Dollar Today? ¿Quiénes son los dueños de Credicar? El propio presidente de la Asamblea Nacional debería en este momento apartarse de su cargo para que sea investigada su relación con Credicar y con las acciones del viernes, que iban a conducir un baño de sangre, la desesperación de la gente por no poder hacer una transferencia, por no poder sacar dinero de los cajeros. ¿Quién lo propició? Y todo eso en función de que una acción antes de la reunión, antes de la mesa de diálogo. Eso iba precedido para, no solamente para implotar, sino para provocar el piso mediático, el piso político a costa de la sangre de las venezolanas y los venezolanos, y hay silencio frente a eso. Bien. Parece ser que nadie quiere tocar a Henry Ramos Alud, que tiene arte y parte en Credicar. Bien, señor Uzcategui, usted hace referencia a Credicar y precisamente aquí hay un comentario del señor Jesús Sánchez y le pregunta: pregúntele al dirigente político si Credicar utiliza la plataforma de CanTV y esa empresa la maneja el gobierno. Bueno, vale la crítica, no solamente estoy señalando. Sudeban ha permitido el monopolio, la superintendencia antimonopolio ha accionado con la Polar y el gobierno ha paralizado iniciativas de la superintendencia antimonopolio, pero en el caso de Sudeban yo creo que no sé qué hace, no sé si existe, pues. Seguimos revisando los comentarios. Por acá el señor Américo Pernalete le dice: el diálogo ha perdido credibilidad porque no se sabe quién dice la verdad, ni quién miente, ni quién es el que no ha cumplido. ¿Qué opina? Porque hay una estrategia indetenible. La oposición, que no es cualquier oposición, antes se permitían porque era de Icopegui, y los dos estaban en el mismo eje, en el mismo modelo, eran los mismos grupos económicos, habían contradicciones entre grupos económicos, entre capitalistas, entre burgueses. En este caso, la relación es abiertamente dividida. Nicolás Maduro es la expresión de una historia distinta a la expresión de lo que significa primero justicia, voluntad popular, el partido de María Corina Machado, lo que son las relaciones familiares de Antonio Ledesma con Mixi Capriles, lo que son las relaciones familiares de Henry Ramos Alud con todo un poder económico instalado, todo un monopolio instalado que toca a su propia esposa, a la familia de su esposa. Señor Uzcategui, debo finalizar los comentarios con uno de @Saramaje, Jesús Silva. Señor Uzcategui, habla de víctimas y sucesos del pasado, pero no se pronuncia de las actuales masacres y de los nuevos presos políticos. Yo ¿Qué le contesta? Nosotros señalamos en rueda de prensa que concluyó, que asistió a Venevisión, donde señalamos claramente que había que revisar la OLP y felicitábamos porque por primera vez en la historia de Venezuela se reconoce de manera inmediata, fueron degradados, fueron procesados y puestos a la orden del tribunal. En Venezuela no existe legalmente la pena de muerte. Ahora están degradados, están enjuiciados. Ha sido diligente. La Fiscalía le toca proceder a
a hacer que el juicio sea lo más diligente, lo más pobre, y ir a fondo. Frente a eso no ha habido dilatación, ha habido una dilatación histórica por las 10.000 víctimas del puntofijismo. Parece ser que no nos doliera los centenares de desaparecidos. ¿Es pasado? Sí es pasado, pero es un pasado reciente, muy reciente. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señor Uzcategui. Yo no lo quiero despedir sin antes pulsar, por favor, su opinión respecto de esto que a continuación presentamos. Lo dijo ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Un plan de seguridad, de estabilidad, de contragolpe, por si se le ocurre un día a la derecha fascista con el apoyo imperial intentar desatar una conflagración o un golpe de Estado disfrazado en Venezuela. Cada quien debe tener su plan y a la orden vamos a la calle a tomar el poder político y a declarar una revolución más radical, más bolivariana y más socialista. ¿Cómo interpreta Rafael Uzcategui del PPT ese llamado que hizo ayer el presidente y que generó alarma en algunos sectores políticos del país? Más alarma hubiera generado si la gente se hubiera desesperado el viernes y hubiera salido a destrozar los bancos, a destrozar Credicar. Si esto hubiera sido Argentina, hubieran centenares de miles de personas rodeando Credicar ahí en la avenida del Bosque, en Chacaíto, entre Chacaíto y... Bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de llamados para evitar... Frente a eso, pero hay silencio a esa responsabilidad y todo eso tenía que ver con la mesa de diálogo. Ahora, yo lo que le pido al presidente, que comencemos por desarmar la guarimba de la banca, la guarimba de las aseguradoras, la guarimba de las financiadoras y que se proceda a solicitar la orden de captura por Interpol del laboratorio terrorista llamado Dollar Today, que están allí y parece ser que no hay acciones. Nosotros hemos metido 22 recursos a través de los fiscales superiores de cada estado y un recurso a la Fiscalía General, y la Fiscalía General, señora Luisa Ortega Díaz, proceda contra Dollar Today. Bien, lamentablemente el tiempo se nos agotó, señor Uzcategui, pero como siempre agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Rafael Uzcategui, secretario general nacional del Partido Patria para Todos, integrante del llamado Gran Polo Patriótico. Vamos a hacer un alto al segmento de entrevistas.